Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en las ideas de J. H. Brennan, específicamente en extractos de su libro Puertas Astrales. Un tema fascinante, sí, señor. Definitivamente. Y un viaje a un reino que él mismo describe como, como fascinante, pero, ojo, potencialmente peligroso. Nuestra misión hoy es intentar destilar lo esencial de esta visión de Brennan sobre el plano astral. O sea, ¿qué es realmente? ¿Cómo sugiere él que podemos acceder usando esas distintas puertas? ¿Qué tipo de experiencias cuenta? Y sobre todo, ¿por qué insiste tanto en las advertencias? Es un buen punto ese. Vamos a ver esta mezcla que hace, ¿no? De ocultismo, psicología incluso. Toques de física moderna que aparecen en los textos. Una combinación interesante, sin duda. Y para que nos hagamos una idea del tono, mira, el libro mismo arranca con una advertencia bien clara. ¿Cuál? Dice, varias técnicas descritas en este libro son peligrosas. Así, directo. Uf, fuerte. Eso ya nos dice que Brennan no lo ve como una simple fantasía, ¿eh? Le da un poder, una realidad bastante considerable. ¿Qué tal si empezamos por ahí? ¿Qué es este plano astral para Brennan? Dale. Bueno, fundamentalmente, Brennan lo que argumenta es que el plano astral no es solo imaginación, en el sentido de que sea irreal, no. Claro. Lo vincula con la capacidad de visualizar, eso sí, pero insiste mucho en que es un nivel de existencia genuino y que tiene influencia. Cita conceptos como la luz astral de Eliphas Levi, ¿te suena? Una especie de éter psíquico que se puede moldear con la voluntad. Ajá. Él mismo cuenta que le costó entenderlo. Pasó de verlo como, como un universo paralelo de ciencia ficción. Claro, lo típico. Luego como la cuarta dimensión de Uspensky. Hasta que llegó a la idea de que está íntimamente ligado a la imaginación. Pero ojo, una imaginación que opera en un plano real. O sea, no es solo pensar cosas. Tendría como sustancia propia. Exacto. Justo eso. Brennan lo describe como un medio fluido, casi como un lienzo psíquico donde los pensamientos toman forma de imágenes. ¿Y las emociones? Y las emociones les dan la energía, el impulso. Pone una analogía interesante. Arena sobre una placa metálica que vibra y forma patrones con el sonido. Sí, la he visto. Bueno, acá las vibraciones serían nuestras propias fuerzas psíquicas. Y algo clave es entender que esto está conectado a lo que él llama el yo esencial. ¿El yo esencial? Sí, nos guía a diferenciar ese núcleo nuestro permanente de lo que no somos. Ni el cuerpo físico, ni los pensamientos que van y vienen, ni las emociones que cambian, ni siquiera la personalidad, que evoluciona. Entiendo. Hay unos diagramas en el libro que sitúan este yo como suspendido entre el mundo físico y el mental. Y el plano astral tocaría toda la esfera mental. Qué interesante esa conexión con el yo. Y mencionabas que no todos visualizamos igual, ¿verdad? Y que hay otros sentidos involucrados. Así es. Cuenta, por ejemplo, que su esposa al principio tenía dificultades para visualizar. Eso demuestra que es una habilidad. Variable. Claro, no todos tenemos la misma facilidad. Exacto. Y que en lo astral, según él, pueden operar otros sentidos. El oído, el gusto, el tacto. Aunque el olfato parece ser menos común. Pero junto con todo esto, vuelven las advertencias. Sí. El peligro de la fascinación. De quedarse como enganchado, ¿viste? Y descuidar la vida física, volverse distraído, sufrir accidentes. Y el riesgo más serio, encontrarse con fuerzas psíquicas muy intensas, ya sean propias o ajenas, que pueden ser, perjudiciales si la mente no está preparada. Da ejemplos concretos, ¿no? Sí, menciona ejemplos históricos y casos bastante extremos para subrayar esa necesidad de limitar, de estructurar estas incursiones. Y para aclarar un poco los términos, hace una distinción importante entre dos cuerpos sutiles, ¿no es así? Sí, eso es clave. Diferenciar el cuerpo etérico del cuerpo astral. A ver. Según Brennan, el etérico está ligado al plano físico. Es como un campo energético o un doble sutil del cuerpo físico. Ajá. Si se proyecta, te permite explorar el mundo físico a distancia, pero no los planos internos, ¿se entiende? Sí. Y el astral. El cuerpo astral, en cambio, que también llama cuerpo de luz o de deseos, es de naturaleza mental.
Su hogar natural es el plano astral. Entiendo. Brennan lo describe como un cambiaformas. Adopta la apariencia que le damos, consciente o inconscientemente, o refleja nuestra propia naturaleza interna. Es este cuerpo el que, según él, viaja a través de las puertas astrales. Entendido. Entonces, si alguien quisiera explorar esto, siguiendo a Brennan, ¿cómo debería prepararse? Porque no parece algo para tomarse a la ligera. No, para nada. Definitivamente no. Brennan enfatiza dos habilidades que son fundamentales: visualización y concentración. ¿Y cómo las define? Y no habla de soñar despierto, ¿eh? Se refiere a crear imágenes mentales que sean nítidas, estables, controladas. Propone un test de concentración muy simple. Intentar contar mentalmente 1, 2, 3, hasta que un pensamiento intruso interrumpa. ¿Y qué dice de los resultados? Dice que la mayoría apenas llega a 5 o 10. ¡Qué poco! Sí. Recomienda práctica diaria, ¿eh? Unos 15 minutos, idealmente por la mañana y después de relajarse. Y sugiere llevar un registro del progreso. ¿Y qué tipo de ejercicios propone para entrenar esto? Empieza con cosas básicas, ¿viste? Visualizar formas geométricas simples. Un cuadrado, un círculo. Mantenerlas estables, cambiarles el color mentalmente. Ok, control mental. Exacto. Luego ejercicios más complejos. Visualizar tu propia habitación con todo detalle. Caminar mentalmente por ella. Después visualizar otras habitaciones que conozcas bien, intentando incorporar el sentido del tacto imaginario. ¿El tacto también? Sí. Más adelante sugiere visualizar escenas de historias que hayas leído. Y finalmente crear historias propias con personajes imaginarios. Suena a un desarrollo progresivo. Totalmente. Y algo importante que recalca: marcar simbólicamente el inicio y el fin de cada sesión. ¿Cómo? Con un gesto, por ejemplo, como la señal de la cruz o algo personal, para mantener una separación clara entre la realidad ordinaria y la exploración astral, para no mezclar los planos, digamos. Parece un entrenamiento mental bastante riguroso. Y con tantas advertencias sobre peligros, ¿qué sugiere Brennan para protegerse? Bueno, acá ya entramos en el terreno de lo que él llama magia, pero entendida como una ciencia interior, ¿no? Como una psicología antigua. Ajá. Argumenta que muchas técnicas se mantuvieron en secreto precisamente por sus peligros inherentes. Tiene sentido. Menciona que algunas supersticiones populares, como no pasar bajo una escalera, podrían ser ecos deformados de principios que sí funcionan en contextos psíquicos específicos. Interesante. ¿Y para la protección activa? Describe un ritual específico de la tradición mágica occidental, el ritual menor de destierro del pentagrama. ¿Suena complejo? ¿Puedes resumir un poco en qué consiste? En esencia, es un ejercicio de visualización y afirmación muy potente. Implica trazar figuras simbólicas en el aire. ¿Figuras como cuáles? Cruces, pentagramas de luz o de fuego en las 4 direcciones cardinales, mientras se pronuncian ciertos nombres considerados de poder y se visualizan figuras protectoras, como arcángeles asociados a los elementos. Se inicia y se concluye con un gesto llamado la cruz cabalística, que también implica visualizar luz y puntos de energía en el cuerpo. ¿Y la idea detrás de todo eso? La idea central es que estos símbolos, la luz, la cruz, el pentagrama como símbolo del espíritu dominando la materia, etc., no son arbitrarios. Conectan con fuerzas psíquicas profundas y crean una especie de espacio seguro a nivel mental y astral. Interesante cómo los símbolos tendrían un poder intrínseco en ese contexto. Pero, ¿es suficiente con hacer un ritual? ¿Eso basta? Brennan es muy claro en que no. Insiste, y mucho, en que la protección fundamental, la definitiva, es el autoconocimiento profundo. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? Su lógica es esta. Si encontrás algo perturbador o repulsivo en el plano astral, es muy probable que sea un reflejo de algo no resuelto o desagradable dentro de tu propia psique. O sea, proyecciones propias. Exacto. El astral, según él, simplemente le da forma visible a eso que ya está adentro tuyo. Por eso la tradición mágica insiste tanto en la pureza de intención, el control emocional y sobre todo en conocerse a uno mismo a fondo. Eso suena a una tarea enorme. ¿Cómo sugiere abordarla de forma práctica? ¿Da alguna pista? Recomienda un autoexamen honesto, riguroso, sin piedad con uno mismo. Mirar de frente los propios miedos, las aversiones, los patrones emocionales. Entender de dónde vienen y aprender a manejarlos. ¿Y sugiere métodos concretos? Sí.
Sugiere algunas vías, el psicoanálisis, por ejemplo, mencionando preferencia por el enfoque junguiano. También un método de autoobservación llamado espejos mágicos de Franz Bardon. ¿En qué consiste? Básicamente es llevar un diario muy detallado de rasgos positivos y negativos propios, día a día, hasta que empiecen a aflorar patrones inconscientes. Disciplina. Mucha. Y también el análisis de sueños, anotarlos apenas despertás y buscar su significado intuitivo personal, más allá de los diccionarios de símbolos simplistas. La clave, insiste, es la introspección constante. Bien, entonces tenemos la base, que es el astral, según Brennan, cómo prepararse, cómo protegerse, sobre todo con autoconocimiento. Ahora, la parte central, las famosas puertas. ¿Cómo se supone que se accede a ese plano? Bueno, Brennan describe varias técnicas, a las que él llama puertas. Una de las principales son las puertas elementales, que se basan en unos símbolos hindúes llamados tattvas. ¿Tapas? Sí, son 5 formas geométricas simples asociadas a colores y a los elementos. Un óvalo negro para el éter, un círculo azul cielo para el aire, un triángulo rojo vermellón para el fuego, una media luna plateada para el agua y un cuadrado amarillo brillante para la tierra. Ok, ¿y cómo funcionan como puertas exactamente? La técnica básica es así. Creas una carta con el símbolo elegido sobre un fondo blanco. Te quedas mirando fijamente el símbolo por un tiempo, digamos entre 15 y 60 segundos, hasta que veas como un halo de color alrededor. Ajá. Luego desvías la mirada a una superficie blanca, el reverso de la carta, por ejemplo, y ahí va a aparecer la imagen residual del símbolo, pero en su color complementario. Ah, el efecto óptico. Exacto. Por ejemplo, para el triángulo rojo de fuego, verías uno verde. En ese momento, cerrás los ojos, visualizás el símbolo original, el rojo, lo imaginás creciendo hasta el tamaño de una puerta y mentalmente la atravesás. Suena tedio. Sí, aunque Brennan añade algunos trucos o ayudas. Pero lo crucial, insiste, es que una vez que estás dentro, fijes mentalmente la posición de la puerta por la que entraste, para poder regresar sin problemas. Claro, la salida. ¿Y qué tipo de experiencias describe él? ¿O la gente con la que trabajó? Comparte algunas de sus experimentos con otras personas, como un matrimonio, Nick y Bea Van Vliet, y las experiencias variaron muchísimo. Por ejemplo. Bea, en su primer intento con el tatua de fuego, entró en un estado más bien de trance, sintió miedo y necesitó que Brennan la guiara verbalmente para volver. Nick, en cambio, con el mismo símbolo, tuvo una experiencia más consciente. Vio un guía simbólico, un paisaje como un templo egipcio. Qué distinto. Sí, y lo curioso es que Bea después tuvo sueños que parecían continuar sus viajes astrales, explorando lugares que había visto, encontrando simbolismo profundo como el número 9, que en cábala se liga a la esfera astral, o un elefante, relacionado con Ganesha. O sea que la experiencia puede seguir incluso después. Eso sugiere Brennan, ¿sí? Que los paisajes astrales son personales pero pueden tocar símbolos universales o continuar desarrollándose en otros estados de conciencia. Fascinante. ¿Qué otras puertas menciona además de las elementales? Están las puertas del tarot, usando los 22 arcanos mayores, los triunfos. El tarot. Sí. La técnica acá es más directa, según él. Elegís una carta que te llame la atención, meditas en su imagen, cerrás los ojos, visualizas la escena de la carta con el mayor detalle posible. Como si estuvieras ahí. Exacto. La agrandás mentalmente hasta que sea como una puerta o un escenario y entras caminando en ella. Y de nuevo, lo mismo, vital marcar la puerta para poder regresar. ¿Y dice algo sobre el tipo de visiones? Brennan sugiere que estas puertas del tarot tienden a generar visiones más narrativas, con tramas más definidas que las de los tattvas. Entiendo. Y las puertas cabalísticas, esas suenan aún más elaboradas. Lo son. Estas integran el tarot con el árbol de la vida de la cábala. El árbol de la vida. Claro, que es visto como un mapa simbólico del cosmos, pero también de la psique humana. Como es arriba, es abajo, ¿viste? Sí, el principio hermético. Exacto. Los 22 caminos que conectan las 10 esferas, las sefirot, se asocian a los arcanos del tarot y se consideran como zonas específicas del plano astral. ¿Y el objetivo de usarlas? El trabajo aquí suele ser más estructurado. A menudo se hace en grupo, guiado por alguien con conocimiento cabalístico. El objetivo suele ser realizar un trabajo interior específico, enfrentar ciertas pruebas o iniciaciones simbólicas en el plano astral, liberar karma, dicen algunos. Implica rituales. Sí, implica rituales de apertura, como el del pentagrama que mencionamos,
Visualizaciones guiadas muy detalladas para construir mentalmente el entorno de la céfira de partida y la de llegada, y la interpretación constante de los símbolos que aparecen por parte del guía para asegurarse de que el grupo se mantiene en el sendero correcto. Parece un trabajo profundo. Brennan lo ve como una vía para comprensiones muy profundas e incluso para provocar cambios significativos en la vida cotidiana, lo que llamaríamos sincronicidades. ¿También mencionaste métodos orientales? Sí, brevemente, las puertas del I Ching, el oráculo chino. La idea es obtener un hexagrama, esas figuras de 6 líneas yin o yang, y meditar en su significado. ¿Y la técnica de puerta? Luego, en postura de meditación, visualizas el hexagrama como si fuera una puerta, y aquí está la diferencia. Esperás, con concentración, a que la puerta se abra espontáneamente. Ah, no la forzás. Exacto. Puede llevar tiempo. Brennan advierte que este método puede inducir trances más profundos y a veces identificaciones muy intensas con lo que se ve en la visión. Y finalmente, la hipnosis. Dijiste que no era una puerta en sí, sino más bien... Una llave. Exacto. Facilita el acceso, especialmente si se alcanzan trances medios o profundos, cosa que no todo el mundo logra fácilmente. ¿Y qué experimentos relatas con la hipnosis? Cuenta cosas muy interesantes. Intentos de visión remota bajo hipnosis, donde la persona fallaba en ver una imagen oculta, pero acertaba detalles específicos como el número de palabras o el color del papel. Curioso. Sí. O viajes hipnóticos donde la persona describía lugares lejanos con detalles reales y comprobables que no podía conocer, mezclados con elementos totalmente simbólicos, a veces creyendo que habían viajado físicamente. ¿Como un viaje real? Así lo sentían algunos. Incluso relata un caso donde un viaje simbólico, bajo hipnosis, pareció prefigurar eventos que luego le sucedieron a la persona en un viaje real por mar. Y otro donde usó a una persona hipnotizada para seguir clarividentemente el viaje de esa otra persona, prediciendo correctamente su siguiente destino. Increíble. Todo esto lo lleva a sugerir que la hipnosis quizás puede conectar con algo más allá de la memoria personal o el cuerpo etérico, tal vez un plano astral más objetivo o incluso, otras realidades. Y acá es donde la cosa se pone realmente extraña y conecta con la física moderna, ¿no es así? Exactamente. Ahí Brennan se mete en un terreno muy especulativo pero fascinante. Se pregunta si el plano astral tiene una existencia objetiva, independiente de nuestra mente. ¿Y qué propone? Revisa sus propios diagramas y sugiere una posible interacción en ambas direcciones. El mundo físico afectaría al astral, sí, pero las estructuras creadas y mantenidas en el astral, con esfuerzo, entrenamiento, lo que él llama la base de la magia ceremonial, podrían influir de vuelta en lo físico. La magia como influencia real. Esa es la idea que explora. Y entonces se lanza a conectar todo esto con ideas de la física cuántica y la cosmología. ¿Cómo hace esa conexión? Parece un salto bastante grande. Bueno, menciona el famoso experimento de la doble rendija, la paradoja onda-partícula, cosas que muestran lo extraño del mundo cuántico. Sí, la base de la cuántica. Luego introduce la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett. Esa idea de que todas las posibilidades cuánticas podrían ser reales, pero en universos paralelos que se ramifican constantemente. La teoría de los multiversos. Exacto. Y señala que incluso la relatividad general de Einstein ya permitía teóricamente universos paralelos a través de agujeros de gusano, los puentes Einstein-Rosen, y que los agujeros negros giratorios incluso sugerirían un número infinito de ellos. ¿Y la conexión con lo astral? Brennan lanza la pregunta audaz. ¿Podría ser el plano astral uno de estos universos paralelos? ¿O varios? Cita a físicos como F. A. Wolf, que han especulado si los fenómenos psíquicos podrían ser una especie de tunelaje cuántico entre realidades paralelas. ¡Wow! Entonces nuestro cuerpo astral sería como nuestro yo en ese otro universo paralelo. Esa es la línea especulativa que sigue Brennan, que el cuerpo astral se comportaría como un reflejo nuestro, pero probabilístico, mostrando versiones alternativas. El yo actual, un yo idealizado, un yo reconocible pero diferente. ¿Y por qué no vemos eso todo el tiempo? Él dice que, normalmente, nuestra propia mente crea una especie de capullo de proyecciones, los sueños serían un ejemplo de esto, que nos impide ver directamente ese otro universo. Los visionarios o lunáticos, como los llama si no se adaptan, tendrían este capullo más permeable o defectuoso.
Entiendo. Desde esta perspectiva tan radical, la magia o el trabajo astral sería el arte de crear y mantener estructuras estables en ese universo paralelo, el plano astral, a través de la imaginación enfocada, con la intención de que esas estructuras eventualmente influyan en nuestra realidad física. O sea que la imaginación dejaría de ser solo imaginación. Exacto. Se convertiría potencialmente en una herramienta para interactuar y manipular literalmente otra dimensión de la realidad. Seres o entidades, dice Brennan, que podríamos encontrar allí. Describe una variedad bastante amplia, desde lo que llama espíritus de la naturaleza, ligados a los elementos, gnomos, silfos, salamandras, ondinas, con una mentalidad simple, digamos, y neutrales. Los elementales clásicos. Eso. Pasando por elementales artificiales, que serían creados por pensamientos y emociones humanas muy intensas y concentradas, como las que se dan en multitudes o en rituales. Formas de pensamiento. Algo así. También menciona cascarones, que serían como formas astrales descartadas, sin mente propia, y fantasmas, que serían personalidades humanas que persisten temporalmente, después de la muerte, en un estado como de sueño dentro del plano astral. ¿Y entidades superiores? También contempla entidades superiores, ángeles, dioses, seres más evolucionados, que podrían crear formas para interactuar en lo astral si quisieran. Y algo muy importante, los arquetipos. Junguianos. Sí, que serían personificaciones de aspectos de nuestro propio inconsciente colectivo o personal. Y de paso menciona los registros acásicos, como esa especie de memoria universal donde todo queda grabado, y que quizás se podría acceder. Y de nuevo, la conexión con el interior, con la propia psique. Precisamente. Brennan, hay que decirlo, deja bastante abierta la interpretación objetiva versus subjetiva de muchas de estas entidades. Pero el encuentro con arquetipos refuerza su punto central una y otra vez. El autoconocimiento es la defensa clave. El monstruo más peligroso que podemos encontrar podría ser una proyección de nuestra propia sombra no reconocida. Queda claro. Para ir terminando, menciona formas de intensificar o ampliar estas experiencias astrales, más allá de usar las puertas que describiste. Sí, describe varias técnicas que se han usado históricamente, aunque lo hace con muchísimas advertencias, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Métodos para inducir estados de trance más profundos. Por ejemplo, la privación sensorial, como en los tanques de aislamiento, o lo que hacían los ermitaños. El ayuno prolongado, con precauciones obvias. La privación de sueño, que él considera muy peligrosa. Riesgoso, sí. Giros y danzas repetitivas, como los derviches. Rituales con tambores y emoción intensa, como en el vudú. Incluso la flagelación o el canto prolongado. Métodos bastante extremos algunos. Sí. También menciona el uso de sustancias psicoactivas, como la mescalina o el LSD, aunque cita a Huxley recordando que toda experiencia tiene una base química, y subraya los riesgos inherentes. ¿Alguna advertencia específica? Advierte específicamente contra ciertas prácticas de yoga avanzadas sin la guía de un experto y sobre todo contra mezclar técnicas de diferentes tradiciones sin un conocimiento profundo. ¿Algo más? Habla de posturas corporales específicas, como la del chamán acuclillado o colgarse al estilo sufí, y el uso de mantras, como el Om Mani Padme Hum. Muchísimas opciones, pero ¿cuál parece preferir él? De todas estas opciones, Brennan parece inclinarse más por la hipnosis y la autohipnosis como las vías más seguras y sobre todo más controlables para profundizar la experiencia si es que uno busca ir más allá de las técnicas básicas de visualización que él enseña. Ha sido un recorrido realmente intenso por las ideas de J.H. Brennan en estos extractos de Puertas Astrales. Intenso, sí. Hemos visto su definición del plano astral, no como fantasía, sino como una realidad ligada a la imaginación. La necesidad crucial de preparación mental y protección, sobre todo a través del autoconocimiento. Fundamental eso. Y exploramos las diversas puertas que propone. Los tatuas elementales, las cartas del tarot, la compleja cábala, el I Ching oriental y la hipnosis como una llave maestra. Tocamos sus audaces, casi dirías salvajes, conexiones con la física de universos paralelos. Las posibles entidades que podríamos encontrar, muchas reflejo de nosotros mismos. Y las técnicas, algunas bastante extremas, para ampliar la experiencia. La verdad es que lo que Brennan nos deja sobre la mesa es una pregunta profunda, ¿no? Sobre la naturaleza misma de la realidad y el potencial que yace latente en la mente humana. Totalmente.
Si la imaginación enfocada como él sugiere no es solo fantasía, sino una especie de interfaz para interactuar con otras dimensiones o realidades paralelas, ¿qué implicaciones tiene eso realmente? Cambia todo. ¿Son de verdad tan firmes los límites que percibimos entre nuestro mundo interior y el mundo exterior? Su propuesta, creo, va más allá de lo puramente ocultista o paranormal. Invita a cuestionar la relación fundamental entre mente, materia y, quizás, como él mismo insinúa, planos de existencia aún más sutiles. Sin duda, es una perspectiva que invita a reflexionar, ¿no?, sobre nuestras propias experiencias internas, esos sueños supervívidos que a veces tenemos, las intuiciones fuertes, esos momentos de imaginación desbordante. Podrían ser, como sugiere Brennan, algo más que simples procesos mentales. Una idea potente para seguir explorando. Sí, señor. Definitivamente. Bueno, hasta nuestra próxima exploración.